Antes de que las luces del estrellato se volvieran cegadoras, antes de que la enfermedad le arrebatara la voz, Val Kilmer era más que una estrella, era un símbolo viviente del Hollywood dorado, de los años 80 y 90. Tenía algo que pocas celebridades lograban reunir en un solo ser: carisma, misterio, belleza y talento salvaje. Su presencia en pantalla era magnética, como si el celuloide mismo respirara distinto cuando él aparecía. Nació el 31 de diciembre de 1959, en Los Ángeles, el mismo suelo que años más tarde lo vería coronarse, como uno de sus príncipes más brillantes. Desde joven, su alma era teatral, melancólica, rebelde. A los 17 años ingresó a la prestigiosa Juilliard School, convirtiéndose en el estudiante más joven en ser aceptado en el Conservatorio de Drama. Y ese detalle no era una anécdota más, era una señal de que Val no venía a seguir el camino de la fama superficial. Venía a interpretar la vida misma. Su primer gran golpe fue con la comedia Top Secret. En 1984, donde ya comenzaba a vislumbrarse su inusual combinación de belleza física, con un sentido del humor absurdo e inteligente. Pero el verdadero salto llegó con Top Gun en 1986, donde interpretó al inolvidable Iceman. Su personaje era frío, competitivo, feroz, pero dentro de ese rol, Kilmer tejía silencios, miradas, tensiones, como si cada escena fuera una danza. Compartía pantalla con Tom Cruise, y aún así, lograba robarse el foco sin necesidad de decir una palabra más. En adelante, su carrera solo fue en ascenso: Willow, The Doors, Tombstone, Batman Forever. Cada papel lo transformaba. No actuaba, se convertía. Pero lo que el público no sabía es que, detrás de ese brillo, había una lucha interna constante. Kilmer no quería ser solo un galán de Hollywood. Él quería ser artista, un actor de método, un poeta del cine. Y en esa búsqueda comenzó a chocar con los engranajes de una industria que quería moldearlo. Las productoras le ofrecían contratos millonarios, franquicias, fama global, pero los rechazaba si el guión no lo desafiaba emocionalmente. Era perfeccionista, intenso, a veces difícil de manejar. Pero todo eso nacía de una profunda pasión por el arte. Y como muchas almas intensas, Kilmer comenzó a alejarse lentamente de la imagen prefabricada que el mundo tenía de él. Nadie lo sabía en ese momento, pero su camino estaba por entrar en sombras. Tras el éxito colosal de Top Gun, Val Kilmer tenía el mundo a sus pies. Las ofertas llovían, podía elegir papeles de héroes, villanos, románticos o leyendas. Pero Kilmer no estaba interesado en ser simplemente famoso. Él quería ser un actor de verdad, un intérprete del alma humana. Mientras otros buscaban la taquilla, Val perseguía el arte. Podía haberse acomodado en su fama como muchos lo hicieron, pero decidió ir más allá. En vez de seguir el molde, lo rompió. Se atrevió a aceptar personajes complejos, difíciles, incluso arriesgados. Así llegaron papeles como el del genio excéntrico en Real Genius, o el atormentado Jim Morrison en The Doors en 1991. En esta última, su nivel de compromiso fue brutal. Estudió a Morrison durante meses, imitó su voz, su mirada, su manera de moverse, tanto, que la propia banda de Doors no podía distinguir entre la voz del actor y la del verdadero líder fallecido. Fue más que un papel, fue una transformación espiritual. Su búsqueda no era la del aplauso, sino la del entendimiento. Val no se interpretaba a sí mismo disfrazado, se convertía en otros. Y cuando llegó el reto mayúsculo, ser Batman, muchos pensaron que sería su consagración definitiva. Pero para él, fue un conflicto. Detrás del traje oscuro, Val se sentía aprisionado. Lo que para otros era la gloria, para él fue frustración. No podía actuar con esa máscara, no podía expresar, diría años después. Renunció a seguir siendo Batman no porque no pudiera, sino porque no quería. Porque el arte, para Val, era libertad. Así también se embarcó en proyectos que pocos comprendieron, como The Island of Dr. Moreau, una película donde el caos reinó durante el rodaje, pero donde Kilmer intentó mantener su integridad como artista. Su relación con directores y coprotagonistas era intensa, exigente. Algunos lo tachaban de difícil, pero quienes lo conocían sabían que no era arrogancia, era pasión. Una pasión que lo consumía por dentro. Kilmer no actuaba por contratos, actuaba por principios. Por eso, incluso en películas más comerciales, como Hit en 1995, junto a De Niro y Pacino, o Tombstone, donde interpretó al inolvidable Doc Holliday, entregaba actuaciones tan humanas, tan intensas, que robaban cada escena. Val Kilmer nunca fue una estrella de plástico. Fue un volcán de verdad. En algún momento de su vida, Val Kilmer dejó de ser la estrella rebelde de Hollywood para convertirse en un hombre que enfrentaba su batalla más real y brutal,
el cáncer. Le diagnosticaron cáncer de garganta en 2015. Y como si se tratara del guión más cruel, este enemigo no eligió atacar cualquier parte de su cuerpo, sino justamente su voz. La voz de Val Kilmer, esa que le permitió interpretar a poetas, guerreros, dioses, superhéroes, esa que le dio identidad, carácter, presencia. Esa voz fue la que el cáncer se propuso arrebatarle. Y lo logró. Val perdió su capacidad de hablar con claridad. Fue sometido a una traqueotomía, que alteró por completo su forma de comunicarse. Ya no era el galán, el héroe, el tipo magnético. Ya no podía sostener un diálogo fluido, ni dar entrevistas sin ayuda. Para un actor, eso es como perder las alas. Pero aquí, es donde la historia se transforma, porque mientras muchos habrían decidido esconderse, Val Kilmer eligió mostrarse. No como la leyenda que fue, sino como el ser humano que era. Vulnerable. Dolorido. En reconstrucción. En su documental autobiográfico Val, producido junto a sus hijos, se abrió de par en par. Mostró su intimidad, sus lágrimas, su lucha diaria con la enfermedad. Reveló sus miedos, su frustración, pero también su esperanza. Y fue entonces, cuando el mundo redescubrió quién era realmente Val Kilmer. No el actor famoso, sino el hombre que, incluso sin voz, seguía contando historias, que incluso sin protagonizar películas, seguía tocando corazones, que incluso sin palabras, seguía comunicando más que nunca. Su enfermedad no fue el final, fue una nueva forma de arte, una nueva forma de presencia. Se convirtió en símbolo de resiliencia, en voz de los que no pueden hablar. Usó su experiencia para ayudar a otros, para inspirar a quienes estaban atravesando batallas similares. Ya no necesitaba un guión, su vida era el mensaje. Y cuando regresó, brevemente, en Top Gun, Maverick, junto a Tom Cruise, lo hizo con toda la potencia del silencio. Una escena de pocos segundos bastó para que el mundo entero llorara. The kid needs Maverick. Porque esa escena no era actuación. Era verdad, era vida, era homenaje. Después de perder la voz, muchos pensaron que Val Kilmer desaparecería del mapa, que su carrera quedaría en el recuerdo y que Hollywood, como tantas veces ocurre, seguiría adelante sin mirar atrás. Pero no fue así. Lo que pasó fue mucho más poderoso, porque cuando un artista tiene algo que decir, no importa cuán fuerte sea su voz, sino cuán auténtico sea su mensaje. Y Val, en silencio, comenzó a gritar más fuerte que nunca. Su regreso en Top Gun, Maverick, fue uno de los momentos más conmovedores del cine reciente. No fue un simple cameo. Fue un acto de justicia emocional. Su personaje, Iceman, al igual que él en la vida real, ya no podía hablar con normalidad. Pero su mirada, su presencia, ese instante en el que se reencuentra con Maverick, interpretado por Tom Cruise, fue pura verdad. No hubo actuación, no hubo artificio. Fue Val Kilmer hablando desde el alma. En ese momento, el cine se detuvo para rendirle homenaje a un hombre que, incluso quebrado físicamente, estaba más entero que nunca. El público no solo lo aplaudió, lo sintió, lo lloró, lo admiró, porque entendió que Val Kilmer no era solo un actor, era un testimonio vivo de lo que significa resistir, de lo que significa perder todo lo que te definía, y aún así reinventarte desde el alma. Pero su legado no se quedó ahí. Val comenzó a expresarse a través de nuevas formas, pintura, escritura, producciones visuales más íntimas. Su documental Val, una obra brutalmente honesta, impactó a miles por su crudeza y ternura. Sus hijos narraron partes donde él ya no podía hacerlo. Su cuerpo ya no podía sostener el ritmo de Hollywood, pero su espíritu seguía creando, seguía inspirando. En cada pincelada, en cada palabra escrita, en cada plano de su documental, había un grito de vida, una declaración silenciosa que decía, aquí estoy, no necesito una voz para seguir siendo yo. Y quizás eso sea lo más poderoso que Val Kilmer nos dejó, la certeza de que un verdadero artista trasciende el escenario, la cámara y el aplauso, que un alma auténtica siempre encontrará la forma de tocar otras almas, incluso si tiene que hacerlo desde el silencio. Hay historias que se graban en la memoria, pero hay otras, como la de Val Kilmer, que se imprimen directamente en el corazón, porque no son solo relatos de éxito o fracaso, sino de lo que significa ser humano. Hoy, su legado no está únicamente en películas icónicas como The Doors, Batman Forever, Top Gun o El Santo. Su legado está en cómo vivió después del silencio, en su capacidad de reinventarse, de seguir creando, de compartir vulnerabilidad sin miedo.
Y esa es quizás la lección más poderosa de todas, que cuando un alma está decidida a dejar huella, no necesita una voz fuerte, solo necesita autenticidad. Porque hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y Val Kilmer es uno de esos gritos eternos.